La sesión de hoy está dedicada con mucho cariño a Roxana, que Ah, me ha estado bombardeando con las Olimpiadas, de lo más entusiasta. Y el problema es que yo no tengo televisión, entonces justo con las Olimpiadas no estaba como muy al tanto. Pero bueno, me pareció que era súper interesante, ¿no? Lo de poder como ver qué pasa con esto, por qué nos interesan las Olimpiadas y cómo de alguna forma eh, responden a una forma que tenemos de también pensar las relaciones entre la belleza, entre el arte, incluso de manejar el arte. Entonces encontré un concepto que, que, tiene que ver un poco con el espíritu de la antigua Grecia, que me parece que unió las dos cosas, ¿no? Porque me parece que el tema de la competencia en el arte es un tema que es bien interesante, ¿no? Cómo llega uno o un artista a ser conocido, cómo llega a ser valorado, qué significa un premio en la trayectoria de un artista y cómo se dan esos premios. Eso es un tema bastante conflictivo, por lo menos para mí, ¿no? Porque, bueno, siempre hay una validación, ¿no? Que es importante. Entonces, bueno, vamos a ver un poco este tema de las Olimpiadas, de cómo han ido cambiando también y qué cosas se mantienen que me parecen interesantes de ese espíritu primero. Y bueno, y algunas relaciones con el arte que francamente me sorprendieron, porque en realidad yo me metí en esto por el tema del diseño, ¿no? Hablando de las mallas maravillosas de las gimnastas. Y a partir de ahí fui encontrando que en realidad hay muchas más relaciones en el arte moderno y contemporáneo de lo que yo pensaba. Pero bueno, todo esto comienza, quizás las Olimpiadas, como otros juegos que se desarrollaron en la Grecia antigua, comenzaron como eventos de conmemoración como parte de ritos funerarios. Esta maravillosa pintura se llama La tumba del zambullidor. Fíjense, ¿no? Que está así un clavado. Y es del siglo IV antes de Cristo. O sea, pertenece a eso que se llama la época arcaica, ¿no? Y hay tradiciones orales que justamente citan, ¿no? Estos juegos como tradiciones, digamos, que al principio se establecen para conmemorar hechos y que después se van asentando y se van volviendo eh, también casi una estrategia política. ¿Por qué? Porque Grecia antigua no era un país, no era una nación, eran ciudades-estado. Ciudades-estado que se relacionaban, que a veces guerreaban entre ellas, pero básicamente cada una tenía como su propia identidad. Entonces, de alguna forma encontrarse en estos eventos que son de competencia, significa también igualarse bajo ciertas normas, bajo un espíritu común y sentir, digamos, ¿no? Cuando los juegos se volvieron panhelenísticos, sentirse parte de una comunidad que va más allá del lugar de origen. Eso es, obviamente, el espíritu que se intenta preservar hoy, ¿no? Pero responde esto, porque eh, se podrían haber juntado, yo qué sé, a otras cosas, ¿no? A plantar juntos, o no sé, a tirar piedritas al agua. Sin embargo, se encontraron para de alguna forma eh, sublimar, ¿no? Lo que era esa agresión militar en luchas, en carreras, o sea, en formas de competencia muy regladas, donde estaba estrictamente prohibido y castigado el hacer trampa, el golpear donde no se debía, ¿no? Entonces, es esa forma, ¿no? De gestionar
a dos adversarios, o a más, cuando es de repente una carrera, de una manera que termina celebrando y no en un encuentro de guerra. Pero hay que entender también que todo este tema, ¿no? de lo físico, no es solamente, bueno, nos encanta la belleza, y sí, que son bellos los cuerpos, sino que en realidad tenía que ver también con una preparación militar que era necesaria, ¿no? Pero que tiene esta cosa, adquiere esta cosa como lúdica, ¿no? Más allá de lo que era el entrenamiento. Hay un periodo, digamos, ¿no? Que va desde el siglo octavo antes de Cristo hasta el cuarto antes de Cristo, que va a hacer que los Juegos de Olimpia, que eran en honor al dios Zeus, adquieran una importancia mayor que otros, que eran bien interesantes. O sea, existían varios de estos acontecimientos deportivos o cuadrianales, eh, que, pero empieza a tener como, justamente, bueno, estaba más dedicado al dios mayor, ¿no? Eh, pero bueno, cuando uno dice, bueno, ¿quiénes podían competir? Bueno, había que ser ciudadano nacido libre y en Grecia, y varón. O sea que acá encontramos que no estaban todos, ¿verdad? Los hombres y mujeres podían participar, sino que estaba restringido esto porque, bueno, tiene digamos, un carácter también, digamos, no abierto, ¿no? Sino que hay esta función religiosa que todavía está como por debajo. Quienes se presenten y quienes ganan no ganaban dinero, no recibían premios materiales, si bien en algunos de estos juegos, por ejemplo, se les daba alimento para toda la vida, ¿no? Sino que se recibían como premios simbólicos, una cinta de lana, eh, no, una corona que podía ser hasta de apio, no solamente de laurel, podía ser de otras plantas, ya les digo que hasta de apio. Me costó un poco imaginarme una corona de apio y el olor, pero bueno, es un olor fresco, ¿no? Y lo que sí, lo que era el premio realmente, era el ser agasajado y tratado como héroe. O sea, el que gana en estos juegos de alguna forma trasciende su humanidad, ¿verdad? Para ser considerado un héroe, para ser considerado alguien que está mucho más cerca de la divinidad. Y lo que sí se hacía era llevar un registro de quiénes eran los campeones en cada una de las disciplinas, con el nombre del atleta, el del padre, su lugar de nacimiento, el linaje. Y después, por supuesto, cuando volvían a sus casas, se hacían grandes celebraciones en cada uno de sus lugares de orígenes, y sus hazañas también se reflejaban en esculturas que recordaban a fulano que había ganado tal premio. Eh, las disciplinas, digamos, que fueron muchas, las disciplinas atléticas tenían que ver con la lucha libre, la lucha cuerpo a cuerpo, con la conducción, ¿no? de los carros, los aurigas, y con algunas otras formas de pelea que eh, el pancracio, por ejemplo, que implicaba también el uso de las piernas, al revés de la lucha libre. Y si ustedes ven en la lucha libre, por ejemplo, o en las formas de lucha, los atletas están desnudos. ¿Por qué están desnudos los atletas? Porque en realidad hay una celebración, ¿no? del cuerpo, de la belleza del cuerpo, pero también hay razones prácticas. Una de las razones prácticas es que había una leyenda de un competidor que su oponente, en medio de la lucha, tira de su ropaje y pierde pie y pierde. Entonces, digamos, era como más seguro, ¿verdad? Enfrentarse sin ropa
que con ropa que pudiera enredarse o pudiera ser usada como un arma en contra ¿no? de quien estaba peleando con nosotros. Así que en todos estos deportes que eran de contacto, y también en las carreras se corría desnudo. La otra razón es que estos eventos deportivos no estaban abiertos a que compitieran mujeres. Pero entonces, para evitar el tema de que alguna mujer, ¿no?, tratara de pasar por hombre, ese tema de estar desnudo, bueno, eliminaba el asunto de tener que definir el género. Y algunos de estos nombres, digamos, de los primeros, algunas de estas, hay que tener un poco de cuidado porque son copias romanas, ¿no? Nos muestran a eh, a estos atletas, ¿no?, ganadores, que, por ejemplo, como Corego, no venía de un gran linaje, sino que era, según el mito, era un panadero, ¿no? Era un panadero que logra trascender su humilde origen y su oficio y ganar corriendo. Eh, ya les digo que entonces hay muchas representaciones de lucha y de esto. Si ustedes ven las caras, son siempre como la misma, porque es lo que sucede. A partir de las proporciones reales, tanto del rostro como del cuerpo de estos atletas, los artistas, escultores, fueron definiendo como una especie de tipo físico ideal. Entonces, digamos, todos estos que eran homenajeados después con esculturas, si uno los mira, en realidad se parecen muchísimo unos a otros, ¿no? Eh, pero bueno, obviamente que en la realidad no se parecería tanto. Es posible, obviamente todos tenían un formato atlético, tenían que entrenarse durante 10 meses, o sea que, y hacer un juramento de que habían pasado por ese tiempo de 10 meses de entrenamiento y que estaban, digamos, como que eran buenas personas, ¿no? Que tenían el honor suficiente como para poder presentarse en público sin miedo, ¿no? Eh, entonces, digamos, este tema, ¿no?, de que hay como este honor que se pide antes para quien va a competir y que después, obviamente, aquellos que resultan vencedores, digamos, reciben todos esos homenajes en el momento. Los homenajes podían ser, además de esta corona, ¿no?, de estas guirnaldas que a veces eran de flores, a veces tenían cintas de lana, de colores, adornaban los brazos, los tobillos. Bueno, la gente tiraba lluvia de hojas, de flores. También eran homenajeados por los poetas. Es decir, que desde el principio hay una unión entre el arte y el deporte, porque esos poetas, digamos, hacían elegías ¿no?, a estos atletas. Los músicos también hacían la música para que se danzara y todo terminaba como en Asterix con un gran banquete. Este tema de la representación, ¿no?, de estos cuerpos atléticos sigue como todas las instancias de lo que es la escultura griega. Acá tenemos un Curos eh, de Creso de unos 530 años antes de Cristo, que es bien el prototipo de la escultura arcaica, ¿verdad? Está como frontal, vieron, la pose es como bastante rígida, y la cara tiene eso que se ha llamado la sonrisa arcaica, ¿no? Esa semisonrisa, ese cuerpo, digamos, y esa cara que están como en una especie de serenidad, ¿no?, absoluta. No hay, no hay movimiento, no hay eso que después vamos a ver en la escultura posterior, que se llama el contraposto, ¿no? Eso de que hay partes del cuerpo que están de alguna forma apoyadas de otra manera, sino que tienen esa especie de rigidez. Está este Curos de Getty, de la colección Getty, que
interesante historia, porque es un Curros que todavía no se sabe si es falso o no. Pero bueno, desde el 2016 se ha sacado de exhibición de la colección. Pero bueno, encontramos muchas de estas esculturas, digamos, de distinto tamaño. Una quizás de las más famosas es el Auriga de Delfos, que está reproducido acá en nuestro Museo de Historia del Arte, que es bellísimo, que es de bronce, ¿no? Entonces vamos a encontrar como estas representaciones, hasta llegar en la época clásica al doríforo. El doríforo, acá sí ven cómo está apoyado sobre, ¿no?, el peso sobre una pierna, cómo está ligeramente ladeado el cuerpo y cómo se contrapone esa leve inclinación, digamos, del torso y la inclinación de la cabeza para crear una armonía que ahora está como en movimiento. O sea, lo que nos está como sugiriendo esto es justamente, ¿no?, ese cuerpo que está a punto como de moverse y que tiene una contraposición natural, ¿no?, como que responde mucho al movimiento, digamos, real, mucho más suave, mucho más equilibrada, con un equilibrio diferente al que hayamos visto el otro, que es sumamente axial. Lo que pasa, digamos, entonces en la época clásica es que se establece este canon de proporciones, y el canon de proporciones tiene que ver como, tiene que ver con el ideal, ¿no? Es una especie de punto de encuentro entre la observación del natural, una especie de síntesis de todo lo mejor, ¿no?, de cada cuerpo observado, y el establecimiento de una regla que dice que nuestra nariz debería repetirse X veces en, no sé, la altura que va desde la rodilla hasta el tobillo, por ejemplo, ¿no? Eso es esa proporción que justamente estos artistas van a trabajar, ¿no?, como en esta época. Y es bien interesante como caso el discóbolo de Mirón. eh, Acá vemos una copia romana hecha en mármol, pero el original es en bronce, ¿no? Mirón fue un escultor que trabajó mucho en bronce, mediados del siglo V antes de Cristo. Y fíjense qué interesante cómo lo que está representado es ese momento antes del movimiento, ¿no? Es ese momento que es además sumamente importante, significativo para poder lograr el máximo rendimiento. Entonces, no es el momento en que lo lanza, sino el momento en que ese cuerpo se prepara y tiene todo ese movimiento, digamos, ¿no?, en gestación. Eh, es realmente una obra maestra y es como de esta época, digamos, del arte clásico, y también ustedes ven cómo todo está equilibrado, ¿no? Si nosotros miramos eh, la curva que va entre el muslo, la rodilla y el tobillo, vemos que se repite de alguna forma en la curva, en el ángulo que hacen, por ejemplo, el brazo y el antebrazo. Es decir, hay todo un juego, ¿verdad?, de proporciones, y hay un juego de cómo riman las distintas partes que logran que esta figura, que está en una posición bastante extraña, sin embargo, resulte absolutamente bella y armónica. Porque un poco es eso, ¿no? Es la delectación en la representación de estas figuras bellas de por sí, pero en movimiento. Ya en la época helenística, que va a avanzar mucho más y que se va a animar a mostrarnos, digamos, dos cuerpos en la tensión máxima del movimiento, vamos a encontrar, por ejemplo, estos luchadores. Pero esto también es una copia romana que es posterior, es del siglo primero después de Cristo. Ustedes saben que una de Inés, las... Sí, querida. si me permites, te quiero Pero comentar cómo algo. no. Sí, por favor. Tú sabes que esto que tú acabas de decir justo antes, yo no me acuerdo ahora cuál era el filósofo que hablaba de esa frase, justo antes.
Hay justo antes. algo que tiene que ver con los griegos en el justo antes, que también de repente hay una pintura, creo que era, que va a mostrar a Medea justo antes de matar a los hijos. Claro, qué importante, ¿no? Porque es como el momento ese embrionario, ¿no? De lo que va a suceder. Sí, es un recurso, ahora que estamos hablando de eso, ¿no? Que se ha representado mucho. Yo creo que les mostré la ejecución de Lady Grey, por ejemplo, ¿no? Que es el momento antes de ser ejecutado, o sea, el momento en que se está preparando. O eh, está, bueno, este, una pintura muy bella de Frangélico, que es San Ignacio rescatando un niño que se cae, ¿no? Y vemos a San Ignacio volando, al niño cayendo, pero es el momento antes. Quizás tenga que ver, Raquel, con aquello que hablábamos del tiempo, ¿no? El tiempo que no es crono, sino el tiempo, el momento significativo, el tiempo kairos, ¿no? El tiempo ese que es el momento ese que define todo, ¿no? El momento, y quizás hay cosas que se definen justamente en ese momento embrionario, ¿no? Pero me encantaría, si después recordás lo del filósofo, me encantaría. Porque como se repite y vos volviste a decir justo antes, me quedé Claro, pensando si era o alguna consigna que tenía allí que marcaba alguna cosa en especial, con exactamente esa frase justo antes. Me voy a ver cuando me acuerde te cuento. pasa que justo antes, para mí es eso, ¿no? Es el momento en que uno hace como humano todo el esfuerzo, ¿no? Para lograr algo, eh, y de todo el éxito o no de un movimiento, como puede ser el de un atleta, ¿no? Que lanza un disco, en realidad se define el momento antes, ¿no? Es Ahora, como a lo largo de la carrera, antes de dar un salto. Perdón, sí, Es algo así como justo antes, es como que en ese momento ya está dicho todo lo que va a pasar, exacto, exacto. que no hay ya el tiempo de preparar nada, ya está. Eso es Ya ya está el jugado que no haya sido, eso. ¿no? Sí, tal cual. Sí, sí, yo no me imagino el disco Bolo de Mirón fracasando, ¿no? Este, Uno piensa que en realidad está viendo al atleta que va a lograr su objetivo. Pero también es interesante cómo se representa también el momento después. Este púgil, ¿no? Luchador que vieron que tiene las vendas todavía puestas, ya está descansando. Es decir, es alguien que ya ha pasado por ese momento del esfuerzo y, y tiene, ¿no? Como que mira hacia otro lado, no sabemos si al entrenador o quién, pero está sentado, ya no está en acción, sino que ha terminado. Eh, y todavía tenemos este otro, el apoximenos del Lisipo, que está en el momento después. Lo que está haciendo, los atletas se embadurnaban con aceite, ¿no? También eso favorecía como el movimiento y además creo que los hacía más lindos también, ¿no? Entonces, y en las luchas supongo que hacía que se resbalaran, o sea que también evitaba ciertos frotamientos. Eso lo vamos a ver que es muy interesante en todo el tema de la tecnología que se ha desarrollado ahora, ¿no? Que es la más contemporánea respecto a lo que es el vestuario. Y lo que está haciendo este muchacho es que se está retirando el aceite y la arena que se le pegaron durante la actividad con un estrígilo, que son estos, yo no sé si han visto de repente en los museos, para mí es una cosa que me impactó mucho. Eh, es de hierro, es una especie de herramienta, digamos, de exfoliación, ¿no? Entonces con esto muchas veces se sacaban también, obviamente, las capas, ¿no? de piel más superficial antes del baño. Así que acá tenemos también, ¿no? El atleta retratado después. Y esta, Raquel, tiene mucho que ver contigo, porque yo la descubrí con tus fotos de tu viaje a Grecia.
y me parece absolutamente maravillosa. Es helenística, o sea, es de la época posterior a la época clásica, ya cuando hay una influencia muy grande del arte de Oriente cercano, ¿no? Hay una especie de delectación en el drama y en el movimiento, ¿no? Y este jinete, no sé, parece un niño, ¿no? Pero el caballo es tan maravilloso, ¿viste? No recuerdo ahora qué museo, si es que está en el de la Acrópolis, pero es absolutamente maravilloso. Me parece que, por lo que recuerdo, es como de tamaño natural, además, la fotografía, la escultura. Es Así que, brutal, porque me acuerdo del museo, me acuerdo de la entrada, me acuerdo sí, cómo conducía, no me acuerdo cómo se llama el museo. pero no era el de la Acrópolis. No me acuerdo, vos me pasaste, me acuerdo, lo tengo todo en un drive. Y hoy Parece cuando la que no. encontré dije, ay, porque me había impactado tanto que la busqué en el momento, ¿no? Me hacía acordar, no sé, las esculturas de Degas. Es absolutamente increíble esta escultura, ¿no? Y no es muy citada, tampoco la había visto mucho. Y bueno, también tenemos las Nikkei. Esta es la Victoria de Samotracia, que es, digamos, la Nikkei que está destinada a celebrar y a llevar a los muertos en batalla hacia el más allá. Las Nikkei son esas figuras aladas, ¿no? Que van a llevar entonces a los atletas muertos hacia ¿no? Hacia el Olimpo y la vida eterna. Eh, Así que cuando decimos Nike, en realidad es Nike, ¿no? Acá, Así, bueno, tengo otros Apolonios de Atenas. Este, Encontré me encantan las esculturas estas ¿no? ¿Verdad? De volumen libre, están pensadas para ser vistas así como desde varios puntos de vista, ¿no? Entonces es maravilloso cuando uno encuentra esa posibilidad de mostrarla desde distintos lugares, ¿no? Cómo está ese cuerpo resuelto y cómo dice cosas como diferentes según cómo lo miremos. Y bueno, también la escultura depende tanto de la luz, ¿verdad? Pero bueno, el tema de las mujeres es que algunas mujeres eh, también lograron meterse de maneras diferentes. Berenice de Rodas era hija, era hermana y era madre de grandes atletas y provenía de una familia patricia. Y cuando su hijo estaba compitiendo por primera vez, Berenice quería verlo. Así que Berenice se disfrazó y entró y se sentó en el lugar de los entrenadores. Y parece que fue tan maravilloso, era como una madre del baby fútbol, de esas que gritan como locas, pero parece que fueron tan acertadas sus indicaciones mientras el muchacho competía, que realmente lo hizo ganar. Lo que sucedió es que en el momento en que termina la pelea, Berenice estaba exultante, lo va a abrazar y en el momento en que lo abraza, se le cae el manto que tenía puesto y se descubre que en realidad era una mujer. Así que a partir de ahí, los entrenadores también tuvieron que ir desnudos a acompañar a sus discípulos, porque, bueno, para que no sucediera ese tema de las mujeres. Otra, que fue muy inteligente, fue Kiniska, que era hija del rey de Esparta, y ella encontró para las abogadas ahí como eso que llaman una laguna. Bueno, ella encontró una laguna. Las mujeres no podían competir, pero sí podía competir cualquiera que fuera el dueño de los caballos. Y como ella era la dueña de los caballos de su auriga, entonces compitió ella misma. Ella condujo 2 veces y ganó 2 veces en el 396 y el 392 antes de Cristo, y además hizo inscribir
yo, Kiniska, he ganado el premio, dedico aquí mi efigie y orgullosamente proclamo que de todas las mujeres griegas llevé primero la corona. Ella lo hizo midiéndose en un juego olímpico de hombres. Este, bueno, pero en realidad también hubo juegos, los juegos Ereos, que estaban dedicados a Hera, que se hacían cada 4 años también, en otras fechas, ¿no? Desfasadas de los Juegos Olímpicos, que básicamente había carreras y que tenían una especie de uniforme que dejaba un pecho al descubierto, cruzaba, y una falda corta, ¿no? La de la izquierda es una figurita espartana, una chica corriendo, y vestida así, que está en el British, y, digamos, describe, ¿no? Como ese tema de las carreras. Lo que me pareció maravilloso es que les concedían coronas de olivo y además se sacrificaba en ese momento una vaca a Sirene y Atalanta y se les daba un pedazo de esa carne. Y de alguna forma representan a esa, me hizo acordar a la película de Julia Roberts, a esa novia fugitiva, ¿no? Es como la chica que corre y mira hacia atrás, ¿no? Huyendo de la boda. Así que los Juegos Ereos también tuvieron, y hay representaciones de mujeres levantando pesas, y lo de arriba son representaciones en mosaico y abajo en cerámica, ¿no? Y de mujeres corriendo también con su falda y el pecho un poco descubierto. Así que en realidad hubo esa participación, digamos, de las mujeres en otros juegos que además los competían en los mismos estadios, nada más que las distancias eran un tercio más cortas las de los hombres. No todos estaban de acuerdo con el tema de los juegos y de esto de que ¿no? de los atletas elevados a este nivel de héroe. Yo digo, ¿cómo seguimos discutiendo las mismas cosas, ¿no? Con los futbolistas o con los atletas? Pero Genófanes de Colofón dice, no es justo preferir la fuerza a la verdadera sabiduría, pues aunque hubiera en el pueblo un buen púgil o un vencedor en el pentatlón o en la lucha o en la carrera, todo lo cual es sumamente apreciado en los despliegues de fuerza de los juegos, no por eso la polis contará con buen orden, ¿no? Como que lo que en realidad importa es ese tema de lo social bien organizado, ¿no? Y no tanto esa cuestión del triunfo, que de última es un triunfo individual. De cualquier manera, digamos, obviamente los juegos se terminan con la decadencia de la cultura clásica en Grecia. A los romanos no les interesaron nada, ellos desarrollaron otro tipo de juegos, como los del Coliseo, pero se mantienen como dentro del acervo, digamos, cultural, ¿no? Este tema de las Olimpiadas y también de este entronizamiento que tenía que ver con la escultura, que tenía que ver con la música, que tenía que ver con la poesía. Y acá tenemos justamente en el neoclasicismo, ¿no? Y en el academicismo una pintura de Giuseppe Giutti de 1872. Estamos hablando entonces, ¿no? Del periodo, digamos, del último clasicismo, que justamente representa a Píndaro entonando una oda al ganador de una prueba de los Juegos Olímpicos. Obviamente estas eran eh, reconstrucciones absolutamente inventadas, ¿no? No, en 1872 todavía la arqueología estaba bastante en pañales como para poder tener estos niveles de detalles, o sea que es una mirada de un amante, ¿verdad?, de esta cultura clásica de finales del siglo XIX. No estamos con su estética, con su tipología, con su forma de imaginar la historia.
sea, pero de cualquier manera es el legado que posiblemente este señor, que llamaba Pierre Frédéric de Coubertin, barón de Coubertin, de alguna forma él se alimentó. Entonces, se le puso como en la cabeza este tema de fundar nuevamente estos Juegos Olímpicos, ¿no? Que no se producían desde la antigua Grecia, porque esto se une también a toda una corriente de pensamiento que tiene que ver con la higiene en cuanto a aquellas normas, digamos, de movimiento, del deporte, ¿no? de mantener el cuerpo sano, más que ¿no? para evitar curarlo, ¿no? Del vivir más al aire libre y de esa búsqueda, digamos, que habían tenido también los griegos, de ese equilibrio entre lo que era la perfección espiritual y la perfección del cuerpo. Eso del cuerpo sano, mente sana. Y eso había dado lugar a una corriente que se llamaba el cristianismo muscular. La verdad que esto sí que nunca lo había visto, pero bueno, ustedes saben que el final del siglo XIX también es un momento en que aparecen una cantidad de corrientes, pero muchas tienen que ver con esto, ¿no? Y él toma este lema olímpico antiguo, que es Citius, Altius, Fortius, más rápido, más alto, más fuerte. Entonces, con un gran esfuerzo, va a organizar estos juegos que se le ocurrió, y ahí es donde me parece muy interesante, que se le ocurrió que podían ser esta unión entre los continentes, ¿no? Como una especie de llamado también a la paz y la armonía entre Europa, África, Asia, las Américas, en fin, ¿no? Como una especie de unión, así como habían sido también una unión política y espiritual para la antigua Grecia. Lo que sucedió es que él va a ser digamos, una primera Olimpiada, pero van a ser dos, la de 1896, 1912, y después va a venir la Primera Guerra y va a, a parar, digamos, esto. Y bueno, después los acontecimientos del siglo XX han ido marcando también, digamos, esa relación con la política, ¿no? Pero bueno, de alguna forma, él trató de volver a estos juegos que en el siglo VI se le habían agregado no solamente las competiciones atléticas, sino también de música, de poesía, de teatro y de pintura. Es decir, él lo que intentó fue que estos encuentros no fueran solamente encuentros deportivos, sino que fueran encuentros culturales donde tuvieran esta unión, digamos, ¿no? entre lo que era el arte y el deporte. Los primeros juegos se hicieron en Atenas en 1896 y tuvieron 280 participantes, imagínense, 13 países y 43 eventos. Digo, obviamente, ¿no? Es el comienzo, y el comienzo no, ningún comienzo fácil, ¿no? No tenemos que pensar que eran eventos como ahora, digamos, con esta repercusión, esta cantidad de países. En realidad podríamos tomar tantas cosas interesantes que tienen los Juegos Olímpicos vinculados al diseño, pero bueno, me pareció interesante tomarlo por el lado del diseño de la ropa, ¿no? Y cómo han ido cambiando el diseño de la indumentaria que usan los atletas a partir de los cambios, digamos, también filosóficos. Fíjense acá arriba el uniforme que usaban las gimnastas de gimnasta artística en 1912 en Estocolmo. Eran faldas largas, por abajo de la rodilla. O sea, así competían. El equipo de natación de Estados Unidos, sus mallas, digamos, provocaron, ¿no? Tal escándalo que las descalificaron en Estocolmo.
los juegos obviamente empiezan a ser como también importantes desde el punto de vista de lo que es su difusión, ¿no? Entonces, también, ¿no? Como que el diseño de los carteles se vuelve una parte como bien importante para esa convocatoria, y también podemos ver en el diseño de los carteles la influencia del arte, ¿no? Del arte más nuevo, la síntesis, también hasta digamos, de la entrada, digamos, ¿no? De todas estas corrientes figurativas, pero de síntesis, ¿no? Que tenían que ver con el avance de ciertas ideas de geometrización, de cubismo, y también un poco, digo, me parece interesante mostrar que había varios tipos de cartelería, ¿no? Y la del medio que remite a las cerámicas griegas, con esos colores, ¿no? Y con esa forma de la estilización. Pero vamos a tener que esperar hasta el 68 para que una mujer pudiera llevar la antorcha olímpica. O sea, ellas compiten desde el principio. La primera fue una competidora en tiro al arco, después ya tenemos en 1912 como esa presencia, ¿no? Más importante de mujeres, pero nunca una mujer había encendido el pebetero ¿no? Había tenido el honor de llevar la antorcha olímpica. Así que eso fue en el año 68. La verdad es que el fundador de los Juegos Olímpicos no era muy proclive a la participación de atletas femeninas, ¿no? Él decía que las mujeres en realidad eran muy delicadas y que no tenían por qué hacer el ridículo exponiéndose. Pero bueno, ya acá estamos en los años 60 y eso es la historia. Y sobre este tema del arte, una de las ideas primeras fue justamente exponer arte realizado por estos deportistas, ¿no? Como esta unión entre el arte y el deporte, privilegiar, digamos, la muestra no solamente de obras que representaran al atletismo, sino también que fueran artistas y deportistas. Esto tiene que ver mucho con el tema amateur y obviamente con otra forma de concebir el deporte que es bien diferente de la de ahora. Y acá tenemos a Alfred Ajos, que en realidad era Alfred Ajos Gutmann, que era húngaro y que estudiaba arquitectura. Eh, Él vio, esto es un poco dramático, pero vio morir a su padre ahogado en el Danubio. Y a partir de ahí comenzó a nadar. Comenzó a nadar, digamos, como, ¿no? Y a aprender y a entrenar muchísimo. Y en 1898 fue campeón de Hungría. Este, Además, corría en los 100 metros lisos. Además, hizo vallas. Además, lanzó el disco. Y por si eso fuera poco, también jugó como delantero en 1901 y 1903 del equipo de fútbol. Cuando Ajos va a los Juegos Olímpicos de Atenas de 1896, estos primeros Juegos, eh, le cuesta muchísimo que le permitan en la Facultad de Arquitectura viajar a los Juegos. Fíjense lo poco importantes que eran, era como una especie de novedad loca, ¿no? Y cuando vuelve, que había ganado una medalla de oro justamente en natación, todo lo que le dice el director del taller donde estaba es que, bueno, que espera que se pueda poner al día con lo que estaba pendiente de trabajar antes de irse a competir. Él va a tener como arquitecto una carrera muy larga, muy interesante. Yo acá puse nada más que dos obras. El complejo de natación de Budapest es como el más famoso, pero él hizo 3 estadios distintos y un hotel, Arayambika, que está fuera de Budapest, que está en otra ciudad. Tuvo un estilo un poco modernista, ¿no? Pero
bueno, obviamente que su experiencia también deportiva lo llevó a conocer más profundamente y a interesarse, digamos, en lo que era el diseño de estos lugares para deporte. Y acá tenemos a Walter Winans, que tuvo 2 medallas en competencia de disparo y una de oro en escultura. O sea que ganó como escultor y ganó también como para... Era un escultor bastante decente, ¿no? Carlo Pellegrini también fue medalla de oro a la pintura en 1912, se llama Winter Sports. Acá tenemos lo que es interesante, es que en realidad todas estas competencias, digamos, de pintura, la verdad es que no tuvieron gran éxito, pero sí las de arquitectura de alguna forma siguieron teniendo mayor convocatoria. La realidad es que la gente iba a ver los deportes, pero no acudía en masa a ver las exposiciones que se hacían. Así que en el año 48 se dejaron de hacer. Eh, Acá tenemos un diseño de estadio que recibió una medalla de plata a la arquitectura en el 24. Ya acá se estaban dando medallas específicamente también. Y este es mi preferido, se llama Roald Brastock, nació en 1962, y este atleta que siguió compitiendo hasta los 50 años en las pruebas olímpicas, eh, también bueno, ha tenido como destacado performance, ¿no? Como atlética, pero lo que más me divierte es que se pinta sus propios equipos, o sea que están pintados a mano. Si ven un poco ahí en la foto, se van a dar cuenta cómo se nota como el brillo de la pintura y hasta la pincelada, ¿no? Él ha revivido este tema, ¿no? Le dicen el Picasso olímpico, desde el 2006 que lo acuñó un periodista, y él ha revivido mucho este tema, ¿no? De la importancia, digamos, de darle apoyo a los artistas que son deportistas también, y de integrar el arte como una expresión cultural que tiene que estar dentro de las Olimpiadas. Así que en realidad lo que hay ahora es como una especie de comisión, digamos, de arte deportivo, que es internacional, pero bueno, tiene su sede en Estados Unidos, y que promueve la exposición y bueno, y la difusión de este arte de los deportistas y vinculado también a los deportes olímpicos. Esto dentro, digamos, de las Olimpiadas. Pero sí, lo que les decía, ¿no? La arquitectura y qué cosas maravillosas hemos visto, ¿no? En este año se siguen dando medallas de oro y bueno, justamente porque hay programas, ¿no? Que siguen apoyando con, este desarrollo específico de la arquitectura con el deporte. Así que, digamos, sí la arquitectura sigue como compitiendo y bueno, obviamente que cada estadio, ¿verdad? Que es cada estadio que se diseña es ¿no? como una maravilla desde el punto de vista también tecnológico, ¿no? No solamente como un lugar que funcione, sino que también es una especie de manifiesto, ¿no? Cultural del país que recibe y, y bueno, también de la tecnología y de los avances tecnológicos. Porque hay un tema como del arte y la tecnología vinculada a las Olimpiadas que me parece realmente muy interesante. Confieso que no sé mucho de esto, pero justamente el otro día me llamó muchísimo la atención porque estaba leyendo una noticia de unos ciclistas, creo que era del equipo belga, que se habían puesto como unas pulseritas, digamos, unas tobilleras, no era nada, era como quien se pone, no sé, una curita,
¿no? Que es algo que se usa con fines médicos y en realidad lo estaban usando todos, ¿no? Entonces, bueno, un ciclista francés denunció que no, que estaban violando como la reglamentación porque eso no es vestuario y porque no era posible que todos tuvieran la lesión en el mismo lugar, sino que posiblemente lo que estaban usando esas especies de mini pulseritas en los tobillos para eliminar, porque además era un punto, ni siquiera el tobillo, era un poquito más arriba, como para eliminar ciertos puntos de fricción, o sea, estaban obteniendo de alguna manera, con esa mínimo volumen, ¿no? Material, estaban obteniendo una ventaja frente a los otros. Acá hay dos tecnologías interesantes en juego. La de la derecha es el equipo checo, que el diseño de sus uniformes para el desfile de apertura la realizó Susana Osako y utilizó esta técnica que se llama modrostic, que es una técnica de teñido que en realidad viene de Japón, pero que fue sumamente desarrollada en toda esta zona de Eslovenia y adoptada, ¿no? Y desarrollada con patrones propios, que es el teñido del lino con el azul índigo, muy interesante y que en realidad al haberse desarrollado tanto es hoy considerado patrimonio inmaterial, ¿no? De Chequia. Bueno, lamento mucho haber estado y no haber sabido esto, porque hubiera buscado, pues me pareció que era muy maravilloso. La verdad es que dentro de lo que vimos, no recuerdo haber visto estos textiles, pero bueno, de alguna forma acá está, ¿no? Como ese tema de mantener la identidad también, ¿no? Cultural en la representación, esta simbólica de cuando los atletas desfilan en las ceremonias de apertura. A la izquierda tenemos el uniforme, o sea, imagínense el cambio que tenemos acá de concepto, ¿no? Aquellos parecen de alta costura, pero esto es un diseño de Hudson Bay para Levi's, que es el uniforme para la apertura de los atletas canadienses. Y tiene este aire súper urbano, ¿verdad? Tiene los detalles, ¿no? De las hojas, la palabra Canadá, pero hay graffiti, hay ¿no? Prendas intervenidas y además el jean, ¿no? El jean sobre un pantalón blanco, una remera que también tiene la hoja de arce, en fin, es como una postura muy interesante, ¿no? Al lado de la formalidad que tiene, un poco así con ese aire, ¿no? Como aristocrático, marinero de Ralph Lauren para Estados Unidos, digo, es como otra visión también, ¿no? Desde dónde pararse. Pero me pareció interesante traer este ejemplo del uniforme de Ralph Lauren porque se usó, además de, digo, todos están tratando de usar técnicas que sean más sustentables para el medio ambiente, específicamente, ¿no? En estos diseños para las Olimpiadas, incorporó algo que me tiene fascinada, que quiero conseguir una, que es esta tecnología Art RL Cooling, que hace que estas camperas, que ya ven que incluso tienen un peso, esta es muy liviana, se cargan con un puerto USB y aprenden, son inteligentes, aprenden, digamos, entonces si la temperatura baja, elevan su propio calor, si la temperatura corporal de la persona que está usando sube mucho, se vuelven frescas, ¿no? Y refrescan, o sea que van como aprendiendo cuáles son las predilecciones de la persona para ir adaptándose y dando, digamos, el grado de frescura o de calor que necesitamos. Esto es un desarrollo también me pareció muy interesante de Nike, como el diseño ¿no? del color aplicado
toma también, ¿no? Dialoga con lo que es el arte urbano y genera, ¿no? Como estos diseños tan interesantes de color, ¿no? De formas, y que dan como esta dinámica. Es un tema, digamos, que ha evolucionado mucho, pero cuando vi el equipo ruso, me acordé muchísimo de Petanova, de la artista constructivista rusa, ¿no? Que creo que en 1917-18 hizo estos diseños que ven a la derecha arriba para uniforme. Y después me encuentro con que Adidas ha tomado también, ¿no? Estos ejemplos de Stepanova, y cómo de alguna manera, ¿no? El tema del diseño viene, ¿no? Ya fue resuelto en estas vanguardias de principios de siglo y se retoma en este momento. ¿No? Ese tema de cómo las diagonales nos dan esa idea del movimiento tan interesante. Y este es un diseñador, se llama Telfar Clemens, él en realidad es de padres liberianos, pero vive en Nueva York, que también tiene que ver un poco con las tendencias, digamos, más espirituales, más de filosofía, ¿verdad? De este momento. Entonces desarrolla para Liberia todos unos uniformes. Miren lo que es la forma aquí maravillosa del pantaloncito, ¿no? Como, como atado y muy interesante, pero que a la vez, además visualmente, ¿no? Muy bello, pero que a la vez es genderless, o sea, que son prendas tanto para ser usadas por los hombres como por las mujeres, ¿no? No hay una separación del tipo de modelaje para unos y para otros. Y acá vemos un poco cómo ha evolucionado también, específicamente en este género, ¿no? Que es tan como tan vistoso, que es la gimnasia olímpica, la gimnasia artística, perdón, y vemos a una Nadia Comaneci, ¿no? Como con su malla, como muy simple, ¿no? Color sólido, una línea. Y por otro lado, a Simone Biles, que es como, bueno, como si la estrella, ¿no? De estas últimas Olimpiadas, de las anteriores. En esta se ha quebrado, pero bueno, se ha quebrado en el sentido que se lesionó y habló, también es como muy contemporáneo esto, ¿no? Un atleta de alto rendimiento que se expone y dice, bueno, estamos sometidos a mucha presión y en este momento yo no puedo soportar esa presión. Eh, Eso hubiera sido impensado, ¿no? Hace unos años quizás. Y cómo, fíjense cómo cambia, ¿no? En la misma forma prácticamente, bueno, mucho más cavada, pero cómo cambia el diseño, ¿no? Cómo la tela es totalmente distinto, cómo brilla, cómo se adhiere de forma diferente. O sea, si pensamos, ¿no? En aquellas atletas de 1912 de pollera con telas rígidas, claro que todo este tema ¿no? de la evolución de los tejidos que se expanden, ¿no? Ha sido absolutamente maravillosa y ha permitido, digamos, este tipo de equipos mucho más adecuados también, ¿no? Como para moverse. Fíjense en estas fotos, ¿no? En Berlín del 36, sí, es un avance. Tienen shorts cortos, van con los brazos descubiertos, las corredoras, pero de cualquier manera las telas son rígidas todavía. Sin embargo, acá tenemos a Vera Casalabasca, que es ganadora del oro del 68, ¿qué otro, no? Es el material, como vemos ahí, ese tema del material adherido. Este es todo un tema, ¿no? El de la gimnasia artística, donde en todo, obviamente en todas las disciplinas hay reglas, ¿no? De cómo deben vestirse los atletas, pero esta es una disciplina que tiene algo que ver con el ballet, ¿no? Como inspiración para sus vestuarios, y que generalmente tiene como una especie de despliegue
¿no? Como muy interesante, de brillos, digamos, de elementos que, bueno, no sacan del asunto de la competencia más simple, ¿no? Y también para convertirse en un espectáculo. También tenemos que pensar que todos estos eventos hoy están pensados también para ser televisados. O sea, la televisación de estos eventos es sumamente importante y para eso, obviamente que el desarrollar vestuarios cada vez más atractivos, ¿no? Es parte también de los requerimientos del espectáculo mismo, ¿no? Pero bueno, esto es un poco en general la tónica. Son mayos, mayot, ¿no? Como eh, breves que dejan las piernas al descubierto, a veces con los brazos cubiertos, a veces no. Y este año, justamente en esta edición de los Juegos Olímpicos, el equipo alemán aparece con esta opción. Es opcional para los atletas usar un equipo corto o este otro que cubre totalmente las piernas y cubre también las manos. Me fascinó la resolución sobre la transparencia, ¿no? Se ve a la izquierda, arriba, de cómo funciona esa forma negra, ¿no? En la transparencia es impresionante. Obviamente es todo, ¿no? Una parte de la calza, pero qué maravilla, ¿no? Cómo da esa idea, por un lado, del cuerpo descubierto y a la vez de una pieza que no está haciendo la fuerza que debería ser, sino que es también, ¿no? Como un diseño absolutamente adaptado, ¿no? Me pareció gráficamente muy bello, muy contundente, pero fue un poco de escándalo, porque lo que en realidad están planteando estas atletas es que no es lo más cómodo para un atleta que está haciendo gimnasia artística hacerla con las piernas descubiertas, ¿no? Con la malla, que hay un tema obvio de incomodidad durante cuando hay menstruación, que no se sienten cómodas, que no entrenan de esa forma, sino que entrenan con pantalones largos. Entonces, bueno, es toda una reivindicación esta de no sexualizar de alguna forma. Y fue más fuerte todavía lo del equipo noruego de vóley de playa, que eh, el, las reglas dicen que tienen que competir en bikini, que el costado del bikini no puede tener más de 10 centímetros. O sea, que este era el equipo, como con los uniformes, como competían antes, y se presentaron a competir con estos shorts y la apuntaron. ¿No? Pero bueno, es una reivindicación también del tema de la comodidad y de la seguridad, digamos, que necesita un atleta para tener su mejor rendimiento y no estar simplemente por un uso. Y otro atleta que ha sido también polémico es Christopher Benítez. Él es de Tenerife y es de los pocos que se ha animado justamente a hacer gimnasia artística, ¿no? Que es como una disciplina considerada femenina. No solamente la hace, y es muy bueno, sino que además sus vestuarios son terriblemente imaginativos, ¿no? Esa cosa egipcia, hasta con el faldón, es como una especie de despliegue, ¿no? Como de estética y también como de decoración, ¿no? Que ya no tiene que ver con lo funcional, sino con esa cuestión espectacular, más allá de lo que es, ¿no? Como obviamente su habilidad y su talento, ¿no? Pero es, bueno, cómo presentarse, ese tema también del género, ¿no? Como que tienen, no solamente las mujeres tienen derecho a usar determinadas cosas, los hombres también. En realidad parece una reivindicación justa, que si le gusta vestirse así, lo puede hacer. Y acá me empecé a preguntar por esa competencia, ¿no? En el arte. Y bueno, volví a los griegos, a esta leyenda de Zeus y Parrasio,
¿no? Que es un mito, porque ustedes saben que, bueno, no tenemos pintura griega como para comparar a ver cómo eran uno y otro. Pero dice el mito que ambos, que eran muy famosos, que se disputaban cuál era el mejor, se enfrentaron eh, cada uno con una pintura. Zeusis había pintado unas uvas, y las uvas eran tan realistas, tan maravillosas. Bueno, esa era la idea del arte, ¿no? De la valoración, era, digamos, cuánto uno se podía acercar al realismo, al naturalismo, más absoluto, que apenas descubrió el lienzo con la tela que lo estaba tapando, aparecieron una bandada de pájaros a picotear esas uvas. O sea, que Zeusis había logrado engañar a los pájaros. Pero cuando le toca a Parricio, Parricio también tenía su lienzo tapado por una cortina. Entonces le dice a Zeusis que descorra la cortina. Y allá va Zeusis a descorrer la cortina, y cuando la toca se da cuenta que en realidad es una cortina pintada sobre el lienzo. Un trompeiro. Me parece muy maravilloso a nuestros ojos, ¿no? Estamos bastante acostumbrados ya culturalmente, ¿no? Al hiperrealismo, a la fotografía, pero bueno, en ese momento Zeusis le dice: yo he engañado a los pájaros, pero tú, Parricio, me has engañado a mí. Por lo tanto, admito que eres mejor pintor que yo. Y esa leyenda, ¿no? Más allá de que sea cierta o no, que ha sido repetida, ¿no?, en la historia del arte occidental, desde muy lejano, de alguna forma nos está planteando una idea del arte como competencia, ¿no? De quién es mejor pintor que el otro. Pero vamos a tener que esperar hasta el siglo XVII para que se formalicen esas competencias. ¿Por qué? Porque antes el arte era comprado, era pedido por los reyes, ¿no? Por las cortes. Entonces, los papas, las cortes, eran quien definían quién pintaba, qué palacio, iglesia, o de quién se adquirían obras. Pero en la medida que también eh, se va adquiriendo obra, y la obra es cada vez más móvil, y hay burgueses que se van enriqueciendo y también quieren tener obras artísticas, se va creando, ¿no?, como también un público para esas obras, que ya no es solamente el de los reyes. Y se crea también la Academia de Bellas Artes, ¿no?, bajo Luis XIV y Colbert, la Academia de Bellas Artes, que va de alguna forma a tomar el rol no solamente de enseñar arte, sino también de mostrar y demostrar al público el mejor arte. Así que tenemos un primer salón de París, y estoy hablando de París porque en ese momento es el que lleva como la delantera, ¿verdad?, más que Italia. Va a ser una primera exposición en 1667, y miren ustedes qué impresionante cómo se exponían los cuadros. Los cuadros se ponían como, ¿no?, así de piso a techo. Entonces, eh, era como, bueno, hemos visto, ¿no?, como también puestas, incluso en el Louvre hay todavía partes, ¿no?, que se exponen así como para que nosotros entendamos cómo se miraba la pintura en esa época. Por Dios, si a uno le tocaba estar allá arriba, ¿no? Era imposible que la pintura fuera apreciada realmente. Pero bueno, era el criterio un poco ese de la época del exceso y de colocar las pinturas de esa manera. Se hicieron a partir de 1725 con Luis XV con más regularidad. Así que podemos hablar como que entre 1748 y 1890 el tema de los salones atrajo muchísimo público, y obviamente era el lugar donde todos los artistas querían estar, y además rezaban para
estar colgados en un buen lugar, ¿no? Porque guau que te tocara allá arriba. Es decir, que había simplemente el hecho de ser observados de una manera correcta iba a depender también de dónde a uno lo colgaran, que eso también implicaba una valoración. Así que imagínense que este tema, ¿no?, de los jurados de pintura, de los que elegían qué obras se iban a exponer y dónde se iban a exponer, era un tema bastante complicado. Y acá tenemos una caricatura de la época de Clement Prush que justamente muestra, ¿no?, a ese jurado trabajando. Y si ustedes ven, es un jurado que no tiene, algunos no tienen cabeza, otros tienen una especie de zapallo en vez de cabeza, ¿no? Son una gente o monstruos, ¿no? Me parece lo menos adecuados como para juzgar el arte, porque obviamente no empieza a haber este, una especie de oposición entre los críticos y los artistas, que cada uno va a pedir y a ir por lados distintos. Acá tenemos una sesión del jurado. Fíjense cómo está ese paraguas que está ahí, ¿no? Alto, es como si alguien estuviera discutiendo y metiera el paraguas o los bastones, ¿no?, como para argumentar con más fuerza sobre algo, sobre una obra sobre la que se está discutiendo. Es un tema, entonces, los jurados, de la justicia, ¿no?, de la posibilidad de valorar una obra de arte, es un tema peleagudo y que realmente es algo como, yo diría que sin resolver, ¿no? Porque en ese momento había un Salón de París. Y quien estaba al mando de ese Salón de París era William Adolphe Bouguereau. Bouguereau era un pintor académico, realmente de un talento impresionante, de mucho éxito comercial, que era, digamos, muy valorado también sus obras, y que fue el primer, digamos, presidente de la Academia Francesa, ¿no?, a cargo de los jurados. Eh, Se ve esta obra en la Edad de la Inocencia, y además es el único el que dice ese desnudo de Bouguereau. Así que si ven la Edad de la Inocencia, que está en Netflix, que es una bella película, se van a acordar de mí más o menos en los minutos 17, 18, cuando se presenta una casa donde se da una fiesta y está colgado un desnudo de Bouguereau. Porque Bouguereau, digamos, tenía como esta línea de trabajo, ¿no?, de un academicismo maravilloso, pero también fluctuaba entre los temas como moralizantes, un poco sentimentales, y los temas mitológicos. Pero acá tenemos a quien fue su esposa, Elizabeth Jane Gardner. Ella era norteamericana, era amiga de Mary Cassatt. Estuvieron comprometidos como 18 años porque la mamá de él no lo dejaba casarse. Y fíjense que tiene un estilo, bueno, trabajaban juntos, ¿verdad? Tiene un estilo muy parecido al de Bouguereau. Tanto que muchas veces se pensó que obras que eran de Bouguereau en realidad eran obras de Gardner. Y Gardner parece que tuvo algo que ver en que Bouguereau se volviera un poco más sensible a estimular la presencia de artistas mujeres en los salones, y es la que recibe en 1872 la primera mujer que recibe una medalla de oro. Qué difícil era el camino para las mujeres en esa época, ¿no? Pero también para los artistas que estaban intentando renovar. Fíjense que en este Salón de París de 1863, el gran premio es para la pintura que está a la derecha, de Jean-Léo Gérôme, se llama El prisionero, es una pintura también, sin duda, con una cantidad ¿no?, de valores pictóricos, pero es una pintura también que tiene que ver con el academicismo, con el romanticismo de esos lugares exóticos, o sea, un poco más de lo mismo que podían hacer una gran cantidad de buenos pintores que había en París. Pero a la izquierda tenemos El desayuno sobre la hierba,
de Edouard Manet, y esa pintura, junto con otras 3.000, fueron rechazadas. O sea, en ese salón, para que ustedes tengan una idea, de 1863, estaban expuestas como 2.600 pinturas y 3.000 se habían rechazado. Entonces Napoleón III tiene un gesto que es abrir un salón al lado del otro que se llamara el Salón de los Rechazados. Era de alguna forma porque había tantas quejas sobre quienes habían sido rechazados que se abre ese Salón de los Rechazados. Y ahí va a ir Manet. O sea, Manet nunca expone, nunca expuso con los impresionistas, que fueron rechazados hasta el Salón de los Rechazados muchas veces, y que empiezan a encontrar otros lugares donde exponer. Pudiera ser, como podía ser, bueno, como Courbet, ¿no? Que se alquila un lugar para exponer él, como una especie de propia galería, el propio Manet lo hace cerca de la exposición de París, en fin, buscan en lo de Nadar, que era el fotógrafo que tenía también, les deja un apartamento para exponer, como que empiezan a buscar lugares alternativos. Y esto va a terminar debilitando muchísimo a lo que era el salón oficial de París. Y encontré esto, me pareció muy interesante, que es el diario de una pintora ucraniana, que murió muy joven, murió a los 26 años, se llamaba Marie Bashkirtsev, y ella dejó un diario donde va dando cuenta de cómo era de cómo es su carrera en el sentido de tratar de hacerse conocida, de ganar premios, de ser expuesta. Quizás ustedes conozcan esta obra de ella, que es la Académie Julian. La Académie Julian había sido una de las academias importantes de Francia a la que solo iban hombres, pero a partir también de la gestión de Bouguereau, es la única que admite mujeres. Las admite en un horario diferente, pero les permite hacer estudios del natural, de anatomía, y entonces ella hace esta imagen que es de las pocas, ¿no?, que hay de esta academia, que si recuerdan, Amalia Nieto también fue a esta academia cuando fue a estudiar en el 29. Y ella manda una obra al Salón de París, este retrato de Dina Babine, y manda, que está hecho al pastel, y manda también un óleo. Y entonces cuenta en su diario, dice, pero esta mañana visité a Julien para hacerme repetir aquellas bellas cosas. Y entonces parece que Bouguereau, que era el presidente del tribunal, le dijo: usted tiene una rusa que envió algo que está bien, bastante bien. Y usted sabe, agregó Julien, que en boca de Bouguereau eso es algo enorme cuando no se trata de alguno de sus alumnos. En fin, parece que tendré algo como una mención. Entonces, con Canabel, que era otro pintor académico muy importante, hablaron de una medalla por el pastel. Preferiría una pequeña mención, pero por la pintura. Pero bueno, la gana esta mención honorable en este salón, y hoy este cuadro puede verse en el Museo d'Orsay. Y es muy interesante cómo ella cuenta, ¿no?, cómo tiene la idea de esto del encuentro, de los niños que están mirando, cómo está cada uno de los, o sea, hace toda una descripción con palabras, ¿no?, de la idea de la pintura, pero bueno, va a dejar inconclusa esta última obra que llama Un banco, porque justamente se enferma y bueno, no puede seguir. Entonces, cuando uno se pregunta, ¿no?, como qué difícil, ¿no?, para los artistas, ¿cuáles son en este momento esos lugares de validación, ¿no?, de competencia, de poder medirse? Es muy difícil, ¿no?, para el arte contemporáneo, pero bueno, dentro de los lugares que son más prestigiosos en este momento, creo que la Bienal de Venecia
es como quizás el más prestigioso, tiene envíos individuales y tiene envíos nacionales. ¿Se acuerdan? Uruguay tiene su propio pabellón, es increíble. Y los premios del 2019, que fue la última, aquella que vimos, que se llamó Ojalá te toque vivir tiempos interesantes. Tenemos el pabellón de Lituania, ¿se acuerdan? Una especie de ópera con performers que están como en una playa, con un sol artificial y que interactúan, ¿no? El público los mira desde esa pasarela que está arriba, y entre otros premios, hubo un premio a Jimmy Durham, un escultor norteamericano. Pero ha sido el lugar de donde se hicieron conocer, bueno, si se acuerdan, tenemos a Kusama con lo de los espejos, ¿no? A García Uriburu, o sea, ha sido un lugar de mucha visibilización de artistas, tanto que estaban invitados y que ganaron, como Tapie, como Abraham Moby, como Shegal, pero también digo que los artistas han ido como por fuera, sin estar invitados, porque es como una especie de pasarela, ¿verdad? Muy importante. Y en el Reino Unido es bien interesante que Turner dejó eh, un fondo creado específicamente para artistas jóvenes, ¿no? El que sufrió, digamos, por ser un adelantado a su época y por haber, ¿no?, pintado de esa manera cuando todavía lo que regía el academicismo, ¿no? Y él rompe con todo eso y prácticamente inicia la abstracción. Se instituye ¿no?, como este premio para los artistas jóvenes, y dentro de los artistas que han sido premiados desde el 84, hay dos artistas que son absolutos protagónicos hoy, como Damien Hirst y Tracy Emin, con obras muy polémicas, ¿no? Pero está pensado un poco para eso. También es interesante que hay concursos, digamos, donde uno más o menos sabe que las propuestas tienen que ser provocadoras. Sería muy difícil, ¿no?, que el premio Turner se diera a alguien que hiciera algo, ¿no?, más convencional. Y para eso también hay como un premio contestatario, que es de la Fundación Devos, que se expone en Michigan, que es un premio internacional que está abierto a quien quiera participar, y donde yo tomé algunas, muy poquitas, obras, pero donde justamente lo que se hace es como crear una especie de alternativa a lo que es esa línea curatorial oficial de las bienales, o, ¿no?, de los grandes centros, incluso de los museos, respecto al arte contemporáneo, y permitir, digamos, que se exhiba y se acepta sin cobrar nada una gran cantidad como de obra que, en fin, responde al parámetro de que quieran mandar los artistas, pero que además lo más importante es que el voto es popular, el voto es el público de la galería. Es decir, ahí no hay un jurado, sino que es arte que el público vota. Entonces, esto es interesante, ¿no? Porque uno de los problemas que se enfrentan los museos hoy en día, un problema bastante obvio, es con que cuando dan premios, o se dan, por ejemplo, un premio nacional, ¿con qué se queda el museo? ¿No? ¿Qué obra se queda el museo? En una época en que el arte comienza a ser, ¿no?, intangible, digital y todo eso, y eso es un tema como importante. Yo les traje este caso de este artista, Salvatore Garau, que vendió una escultura invisible por 15.000 euros, ¿no? Lo que él dice es que esta escultura invisible en realidad ocupa un espacio. Él pide que quien la compre debe garantizar que se debe colocar en una casa particular, en una habitación especial, de unas dimensiones de unos 50 por unos 50, para que ese espacio vacío se pueda llenar de la energía
que de alguna forma emitimos cuando pensamos en esa nada, en esa forma que podría estar ocupando ese espacio, que todos esos pensamientos de alguna forma constituyen una especie de retrato, ¿no? Lo que yo soy. Es decir, de alguna forma es una obra colectiva, pero sigue siendo una obra invisible, o sea, sigue siendo la nada, ¿no? Entonces, me encontré que esta convocatoria a una Bienal Internacional de Arte Material Contemporáneo, que comenzó en junio del 2021 hasta finales del 2021, y que me pareció una forma como muy educada e inteligente de decir, de hablar de este tema de la materialidad del arte frente a estas propuestas, como las que acabamos de ver, ¿no? En que el arte es un concepto o es, un, o es efímero, ¿no? Sino que volver a la materialidad. Lo que dice uno de sus curadores es que la forma física es uno de los portadores de arte más importantes y también de ideas. O sea, que el concepto también requiere de la forma física. Eh, entonces, digamos, la idea es que hay acá una nueva mirada hacia los materiales, hacia la diversidad de los materiales, hasta enfatizar, ¿no? Esa capacidad que determinados materiales tienen para transmitirnos, para sugerirnos, para crear también, ¿no? Dentro del espacio. Es decir, cómo conforman el espacio esos materiales. Entonces, me pareció muy interesante y me hizo un poco de gracia porque digo, bueno, en este momento, ¿no? En que suceden estas cosas, en que tenemos una banana pegada, ¿no? De Catalán, como una obra que se vende en $120.000, ¿no? Como un gesto, una banana pegada con cinta gaffer. Eh, entonces, esta vuelta a lo material es como una especie de, ¿no? También de decir, bueno, vamos a tomar por otro lado. Y ahí me encuentro, porque en realidad lo había visto en la convocatoria en otro lado, pero revisando las obras que están invitadas, me encuentro con la obra que vimos de Intemperie, de Raquel Ristreger, y bueno, como si se acuerdan, esta obra fue exhibida en China, bueno, fue exhibida aquí también, y fue exhibida en Viena, y habíamos visto el tema de una obra muy similar en la Bienal de Arquitectura de este año, por eso invitamos a Raquel a que nos explicara. Así que bueno, le mandé un WhatsApp, me la encontré en Costa Rica, me dijo, ay, qué suerte, qué lindo que estar en contacto de nuevo con ustedes. Sí, esa obra es mía y yo soy la invitada, porque no tenía pie de a quién correspondían las obras que se estaban exhibiendo, eran unas fotografías de algunos de los invitados. Así que esta serie Intemperie de Raquel Restreger va a estar ahí. Y de alguna forma no son papeles. Lo que está exponiendo ahí no es simple. Lo que vemos nosotros son papeles, pero si ustedes se fijan, hay impresos, son fotografías, son cartas, son documentos que ella ha elaborado durante su trabajo en la gestión de desastres internacional, ¿no? Y de alguna forma conforman, están llenos de esas historias, de esa gente que ha perdido todo, que ha perdido o que ha recuperado, ¿no? Que ha logrado recuperar las fotos o lo que fuera de una inundación. Es como muy conmovedora. Y además cada uno vieron que tiene una tanza y de alguna forma hay un peso ahí que lo sostiene al mundo. Eh, y esta exposición, esta exhibición, digamos, este llamado, de alguna forma es como nada, una especie de apuesta a esto del nuevo materialismo, ¿no? Como pensar la materialidad desde otro lugar y sus conexiones, ¿no? Con lo social, con la ética, la bioética,
la tecnología, en fin, todos esos otros temas, ¿no? Y de alguna forma aterrizar. Me pareció interesante como respuesta frente ¿no? a esa desmaterialización del arte, que por otro lado tampoco evita, porque quizás fue esa una idea, ¿no? Fue evitar el mercado del arte, ¿no? Pero en realidad sabemos que no lo evitó. O sea, hay gente que ha vendido eh, una escultura que es aire. Así que era un poco esto.